Le hago una consulta. Hoy tenemos práctica solamente de análisis. Sí. El martes dan teoría para terminar continuidad y comenzar derivada. Ah, gracias, profe. Bueno. Bueno, voy a compartir la pantalla del Paint. Tenemos que dar los límites de 1 al infinito que quedaron pendientes. Y después tenemos que hacer el integrador que teníamos, que le dejé de tarea. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron o no? Bueno, fíjense que todos estos, ¿alcanzan a ver o no? ¿Los límites? Sí, profe. Bien. Fíjense que todos estos límites que ustedes ven acá tienen como característica principal el hecho de que son o tienen forma de una función, o sea, depende de X, la base, y depende de X el exponente. Es decir, tienen X en la base y X en el exponente. Eso significa que es una función elevado a otra función. ¿Está? ¿Cuáles son habitualmente las indeterminaciones que tienen este tipo de expresiones al hacer límite? Por empezar, siempre van a obtener como resultado los tipos de 1 al infinito, 0 a la 0, 0 al infinito también. Sigo admitiendo gente y me desconcentro. Ahí está. 0 a la 0. Y nosotros sobre todo nos vamos a encontrar con unos que son del tipo infinito elevado al infinito, todo al infinito, o sea, recontra mil indeterminado. Ya el top de las indeterminaciones. El tema es el siguiente. En todos estos tipos de indeterminaciones utiliza la definición de el número e, que establece que el límite para x tendiendo a infinito de esta expresión es el número e. Fíjense que esta demostración antes se la daban y después dejaron de hacerla a la demostración. Simplemente en teoría suelen trabajar con tabla de valores y establecen de que si yo empiezo a darle a X valores cada vez más grandes, en vez de que tienda a infinito, que es lo que habitualmente uno podría llegar a imaginarse, en realidad termina tendiendo a un número irracional 2,7 que tiene infinitas cifras decimales y que es para nosotros el número e directamente. Es decir, nosotros damos como una afirmación de que esta expresión, cuando se le aplica un límite para x tendiendo a infinito, es directamente el número e. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con todas estas expresiones? Y vamos a empezar por el 29, que es el más fácil de todos. Lo que yo habitualmente hago, y quiero aclarar esto, que yo lo hago, porque seguramente después si viene el profesor Giorgetti, que va a llegar enseguida, le voy a pedir a él que haga la otra forma, porque yo sé que él a sus alumnos le enseña otra forma de resolver. Tienen varias maneras de resolver, conocemos a todas las formas de resolver, excepto que hay videos de YouTube y academias particulares que han enseñado cosas raras y que eso sí tiene que ver. Ustedes sospechen, ¿estamos? Por favor sospechen porque los artificios matemáticos siempre son los mismos. Entonces por ahí sospechen si es que te dicen, vos usa esta fórmula y listo. Error. ¿Por qué? Porque el profesor de práctico ni de teoría me enseñaron ninguna fórmula. Cada vez que vos tengas que utilizar una fórmula es porque alguien la demostró anteriormente. Entonces, ojo con esas cuestiones porque por ahí con el hecho de que miro en videos en YouTube, porque cualquiera, viste que cualquiera ahora tiene un canal de YouTube,
¿Me siguen, no? ¿Se suscribieron a mi canal? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, con esto de que cualquier persona tiene un canal de YouTube, ojo con eso, porque hay formas de resolver estos límites bastante cuestionados. ¿Estamos? Entonces, yo siempre digo, ¿qué es lo que tenés que practicar vos cuando agarrás los videos de cualquiera? Copias el ejercicio, lo resolvés y verificás el resultado. Pero cuando resolvés, trata siempre de respetar los videos que te dio o que sugerimos nosotros en el aula virtual o que los profesores emplean a la hora de resolver. Entonces, de esa manera vos te garantizás de que nadie va a cuestionar tu forma de resolver, porque ha habido parciales y finales donde tuvimos que anular ejercicios de este límite, porque hay gente que solamente resuelve aplicando una fórmula y, repito, la fórmula no la trabajamos en cátedra, entonces ojo con usar cosas que nunca enseñamos a la hora de resolver, ¿sí? Bien, vuelvo entonces a mi ejercicio. ¿En qué consiste el artificio que yo les voy a mostrar? Primero que nada, que cuando reemplazo x por infinito, 2 dividido infinito me da 0. Por lo tanto, este límite termina dando 1 al infinito y es una indeterminación. Entonces, yo tengo que recurrir a un método matemático que me permita a mí resolver. Y acá es donde yo les decía a ustedes que es una de las formas de resolver que es la que utilizo yo, ¿sí? Utilizo yo. Yo siempre trabajo en los cálculos auxiliares con la sustitución de variable. Es decir, ¿vieron que acá x tiende a infinito? Bueno, lo que yo suelo hacer es decir que ahora es t quien tiende a infinito. ¿Y qué hago? Voy a cambiar la x por t, es decir, cambio de variable. Es uno de los métodos, ¿sí? ¿En qué consiste? Yo siempre digo que hago como si fuera corto pego. Hacé de cuenta que a toda esta expresión que vos ves acá, lo corto, ¿sí? Lo corto y lo sustituyo por 1 sobre t. ¿Y por qué lo sustituyo por 1 sobre t? Simplemente porque esta es la base del número e. Miren aquí. Mi número e, ¿qué forma tiene? ¿Ven? Esta es la que tengo que memorizar todo tiempo, en todo momento. Tiene 1 más 1 sobre la letra, ¿sí? Que en este caso es t. Entonces, yo cuando hago esa sustitución de variables, logro que tenga esta forma. Y con la ayuda del cálculo auxiliar, lo que voy a hacer es modificar el exponente, que ahí es simplemente esa es nuestra tarea extra que tendríamos que hacer. ¿En qué consiste? Yo hago los productos cruzados, es decir, x por 1 y t por 2, porque vieron que podés hacer para despejar x, hacer los productitos cruzados. Y entonces llegué, fíjense a esto, que x es igual a 2t. Entonces, en vez de escribir x en el exponente, ¿yo qué tengo que escribir? Su equivalente, es decir, 2t. Y logré cambiar completamente la variable. Una vez que haces esto, tenés que descomponer el límite de la siguiente manera. Ustedes tienen que recordar, y lo voy a anotar acá, hay dos propiedades sumamente importantes. X elevado a la a por x elevado a la b, ¿a qué es igual? X elevado a la a más b. Perfecto. Cuando tengo producto de potencias igual base, los exponentes se suman. Y por otro lado, tengo que si yo tengo x elevado a la a y todo eso elevado a la b, ¿a qué es igual? X elevado por X B. elevado a por b. A por B. Exacto. Se llama potencia de otra potencia y los exponentes se multiplican. Estos son las propiedades de potencia. ¿Por qué digo que tienen que acordarse? Porque acá resulta ser que el 2 con la t se están multiplicando.
Y si están multiplicándose, entonces significa que yo a esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo voy a hacer abajo. Me va a entrar ahí. Si esto se está multiplicando, significa que yo puedo pensar como que tengo esto elevado a la t y todo eso elevado al cuadrado. Es decir, si se están multiplicando es porque yo lo puedo pensar como que es t elevado al cuadrado. Y ahí hago límite. Y en el límite, ¿a qué es igual todo esto que está acá adentro? A E. Esto es igual a e. A Por E. lo tanto, el resultado final es e al cuadrado y terminó mi ejercicio. Ahí termina la operación, profesora. Termina ahí. Ahí termina. Este es el que uso yo habitualmente, que consiste en cambio de variable. Ahora cuando venga el profesor Giorgetti, le vamos a decir que agarre alguno de los ejercicios y le haga con la otra forma que yo sé que él le enseña a sus alumnos. Me parece que está en el video. Que consiste en modificar el exponente, pero no hace cambio de variable. ¿Sí? Esperen un ratito. Bueno, háganle captura ahí y seguimos con el otro, que se va complicando, ¿no? ¿Se entendió, no? Sí, profe. Bien. Voy a borrar acá el ejercicio, lo otro lo dejo como estaba. Dejo ahí a mano el número E y la propiedad de potencia. Vamos con este. Es este el que tengo que hacer ahora. Bueno, vamos con este. Dijimos que, primero que nada, uno tiene que verificar que ese t indetermine. Yo reemplazo x por infinito, me queda infinito más 3 es infinito, infinito menos 2 es infinito, y 3 por infinito, infinito. Este es el que yo le dije a ustedes, recontra 1000 indeterminado. Por lo tanto, tiene forma de potencia, pero es una indeterminación. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? En primer lugar, yo necesito llegar a la forma que tiene el número E. ¿Estamos? Entonces, mi primer objetivo consiste en que me aparezca el 1. El 1. 1 más, ¿sí? Y acá no tengo 1. Entonces, acá les cuento lo que yo conozco, que hay videos y que es válido porque hay gente que lo ha resuelto, y es la siguiente forma. Hay algunas personas que para que aparezca el 1 acá, suman y restan 1. Es válido, porque si vos sumas y restas el 1, no estás alterando el ejercicio. ¿Estamos? Hay otras personas que dividen numerador y dividido denominador. Es válido también, porque después cuando dividen numerador y denominador, no sé si ustedes sabían esto, que cuando vos haces la división, el resultado de la división es el cociente, ¿sí? Es el cociente. Y eso queda sumado al resto de la división dividido Q, que es el divisor. Esto también es válido. Hay algunas personas que también lo resuelven, pero para eso tenés que saber dividir polinomios, que no me consta que todos lo sepan. Bien. Y después viene la forma que yo estoy acostumbrada, que es la que les voy a mostrar ahora, que siempre, como siempre termino cayendo en la sustitución de variables, les voy a mostrar qué es lo que hago yo para que aparezca el 1 más. ¿Sí? Necesito que presten atención acá un segundito. Yo en el numerador tengo x
más 3. Vieron que yo les decía a ustedes que todo pasa por un artificio matemático, ¿no? Bien. Miren este número que está acá, el independiente del denominador. ¿Qué hago? Resto y sumo ese número. Si yo sumo y resto el mismo número, ¿altero en algo el ejercicio? No. Es un artificio. Entonces, agarro este número y lo resto y lo sumo arriba. En eso consiste mi artificio. ¿Y por qué hago eso? Miren, muy sencillo. Porque en la fracción yo puedo asociarlos así y así y además distribuirles el denominador. Miren cómo queda. X menos 2 dividido X menos 2 más, asocio estos dos, 2 más 3 es 5, y al 5 también lo escribo acá. ¿Ven lo que hice? Asocié este con este, y después distribuyo. Y ahí adivinen quién aparece. Si yo simplifico, ¿quién queda ahí? El 1. El 1. Y ese era mi objetivo. Pasándolo en limpio, entonces, logré que aparezca el 1. ¿Qué pasó? ¿Ha visto? Una maravilla. Y a partir de ahí ya vamos con cálculo auxiliar, que es lo mismo que estuvimos haciendo hoy. ¿En qué consistía? En cambiar la variable. Es decir, yo quiero sacar esto y esto en ese lugar, ¿qué pongo? 1 sobre t. A partir de ahora ya es el cambio de variable que hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, me va a quedar el límite de t tendiendo a infinito de 1 más, ¿quién reemplazo por este? 1 sobre t. Y acá, ¿qué teníamos que hacer con esto? ¿A quién nos quedaría por arreglar? A X o 3X. La potencia. Claro. Entonces, ¿para eso qué hacíamos? Despejamos X. Entonces, productos cruzados. Dejo X sola. El 2 que está restando pasa sumando. Y acá, que tenía 3 por, en vez de poner X, escribo esto. Entre paréntesis porque es una suma, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque tienen que acordarse que cuando tienen un producto de una constante por una suma, hay que hacerle distributiva obligatoriamente, ¿sí? 3 por 5, 15. Más 3 por 2, 6. Y ahí terminé de hacer mi sustitución y voy a utilizar esto. Mis propiedades. Fíjense, yo tengo 2 términos que se están sumando y a su vez tengo acá que se están sumando y acá que se están multiplicando. Todas esas propiedades aparecen en esta expresión. Miren cómo queda. En primer lugar, acá se están sumando. Y si se están sumando, yo puedo pensar que teníamos producto de potencias de igual base. Producto de potencia de igual base, los exponentes se suman. Y a su vez acá, el 15 con la t se están multiplicando. Eso significa entonces que yo, en vez de escribirlo 15 por t, puedo ya directamente utilizar la propiedad que dicen que esto es igual a decir que es 1 más 1 sobre t elevado a la t y todo eso a su vez elevado a la 15. ¿Por qué? Porque estos dos se están multiplicando por esto que quedaría como suma de potencias. ¿Ven o no? Apliqué las dos propiedades. Eso es lo que hice. ¿Y para qué hago eso? Porque una vez que aplicas las dos propiedades, esto que está acá, ¿quién es? Al hacer límite. E. Esto es E.
Por lo tanto, me queda e a la 15 como resultado final. ¿Y qué pasa con esto? Esto nunca interviene en el resultado. ¿Saben por qué? Porque 1 dividido infinito, esto es 0. Y 1 más 0 es 1. Y 1 elevado a cualquier exponente que te quede acá es 1. Entonces no interviene esta expresión en el resultado final. Al momento de corregir, los profesores miramos que te quede perfecto todo el exponente, pero en el resultado final utilizamos esta parte nada más. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me quedó una duda. ¿Cómo salió la T del 15 por T, del exponente? ¿De dónde sale 15 por t? De acá, de hacer 3 por x. X era esto, 3 por 5, 15, 3 por 2, 6. Quedó 15 por t. ¿Qué Pero hice ¿cómo? después? ¿Qué hice después? Con este se están sumando, entonces es la misma base multiplicándose. Pero a su vez, si se están multiplicando 15 por t, es como si fuera potencia de otra potencia. Entonces queda t adentro, 15 afuera. Ah, bien, perfecto. ¿Por qué ¿Puedes no subir un 15 poco? adentro y t afuera? Porque yo quiero que quede como en la forma del número e nomás, por eso. Profe, si el 15 está dentro y la T afuera no cambia nada. Lo que pasa que lo que vos querés es que te quede con la forma del número e. Y si vos dejás el 15 adentro y el t afuera, esto no es e, digamos. Es una cuestión de notación nomás. Que al momento de hacerle límite vos querés que sea e. Pero el producto es conmutativo, entonces en realidad no. Es más una cuestión de simbología. Bien, ¿estamos? Sí. Vamos con el otro. A ver si se acuerdan. En primer lugar, hago límite de esto y me queda infinito sobre infinito, todo elevado al infinito. O sea, remil indeterminado. ¿En qué consistía el primer paso? A ver. Reemplazar por T. Tengo el 1 más. Falta el 1. Falta el 1. Entonces, ¿qué hacíamos? Si yo quiero que aparezca el 1. Sumar y restar el 5 en el numerador. Perfecto. Tengo esta expresión. Entonces, agarramos el independiente. Este que está acá. Y lo sumo y lo resto arriba. Todo el resto del ejercicio queda como está. Esto, ay, un 3 raro me salió. Ahí está. Profe, ahí en esa parte, ¿siempre va a ser primero la suma y después la resta? ¿O se podría poner primero la resta y después la suma?
Quiero que te la contestes vos solo, a ver. ¿Para qué sumé y resté esto? Claro, para que dé uno a lo, o sea, dependiendo del término que esté abajo, iría en la parte de arriba, ¿cómo estaría entonces? Para que se Por forme eso. una expresión similar al denominador. Ajá. Claro, o sea, si fuera 4x menos 5, iría arriba, menos 5 más 5, ¿no? Ah, muy bien. Porque mi objetivo es simplificar. Si vos le Claro, alteras el orden acá, ¿cómo logro la cancelación, digamos? Entonces, es desde ya, justamente, vos sos el que tiene que acomodar de tal manera que acá en el primer término queden exactamente igualitos. No me... Otro detalle también, siempre acá va más. Independientemente de lo que pase acá, porque fíjate que cuando yo asocio estos dos, ¿cuánto me da? menos 8. Menos 8. Y le pones el signo acá, en el numerador. Vos Claro. tenés que lograr que al separar términos siempre más. ¿Por qué? Miren la definición del número E. El número E tiene un signo más acá en el medio, no menos, ¿eh? Atenti con eso. O sea, vos siempre tenés que lograr que al simplificar te aparezca el 1 y te quede 1 más. Todo lo otro queda acá, metidito en el numerador para luego hacer la sustitución de variables. ¿Está entendido? Sí. Porfa. Bien. Entonces, quedó claro muy bien la pregunta del compañero. ¿Cómo voy a acomodar estos dos? Siempre buscando que yo logre simplificar. ¿Está entendido? Entonces, estos dos se van, queda el 1. ¿Qué hago ahora? Sustituimos. Corto, pego, perfecto. Le cambio de variable. Eso significa que en el cálculo auxiliar, acá, yo hago en un costadito de la hoja, 1 sobre t va a reemplazar a menos 8 sobre 4x más 5. Hago productos cruzados. Despejo x. El 5 que está sumando pasará restando. Y el 4 que está multiplicando pasará dividiendo. Atención con esto. En toda mi experiencia dando clase, los límites con número E son, si ustedes prestan atención de lo que dieron ayer con el profesor Giorgetti, este límite que trabaja con el número E es el más mecánico de todos. ¿Vieron o no? Que no hay mucho. A todos le haces siempre el mismo procedimiento. ¿Saben a dónde meten la pata y arruinan el ejercicio? Acá. Todos mis alumnos que han cometido errores en este ejercicio es acá, porque no saben despejar X. Se equivocan en el signo, se equivocan al despejar, o sea, esas cuestiones que no tienen que ver con el artificio ni con el límite, sino tienen que ver con resolver ecuaciones. Esta parte es la que les, atención acá, signo de pregunta, de admiración, ¿sí? Ojo con esto. Siempre es en esta parte donde yo he visto que cometen los errores. Otra cuestión acá importante, si yo necesito despejar X, recomendación, distribuyan el 4, ¿sí? Entonces me queda menos 8 dividido 4, que es menos 2, y 5 dividido 4, que queda así. Y este es tu X. Es el X que yo tengo que escribir ahora en el exponente. Profe, pero ahí en el pasaje de términos, cuando usted pasa... Ah, no, nada, vi mal nomás. Avisen porque ahí es donde metemos la pata a todos. Yo me incluyo. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Dejo de llamarme X para pasar a llamarme T.
más 1 sobre t. Y acá queda 3 por toda la expresión de x, entre paréntesis. Más 1. ¿Qué pasa acá? Propiedad distributiva. ¿Sí? Para reducir a la mínima expresión. Me queda 1 más 1 sobre t. 3 por menos 2 es menos 6t. 3 por menos 5 cuartos. A ver, voy a hacer acá en un borradorcito, después lo arruino. Menos 15 cuartos. Y este más 1 que queda atrás, ¿me siguen o no? Y esta cuentita quiero que ya la hagamos mentalmente, porque 4 por 1 es 4, menos 15 es menos 11 cuartos. ¿Está? Para que vean. O sea, no solamente distribuyo, sino que ya le sumé con el 1. O sea, hice 3 por 5 cuartos, me dio menos 15 cuartos. Y a eso le sumé 1, ya quedó así. ¿Está? Para hacer un paso menos. Listo. Terminó la sustitución de variable. Entonces ahora aplico las propiedades de potencia. Producto de potencias de igual base. Producto de potencia igual base. ¿Qué exponente tiene este? El del término de la suma. ¿Qué exponente tiene este? Menos 6 por t. Pero en vez de escribir menos 6 por t, poníamos el t adentro y el menos 6 afuera. Producto de potencias de igual base y acá potencia de otra potencia. Y ahí estoy en condiciones de hacer límite. ¿Cómo quedaría? Resultado final. E a la menos 6. E a la 6. Exacto, porque todo esto es E. Entonces el resultado final es E a la menos 6. Y todo esto que está acá es 1. 1 elevado a la menos 11 cuartos sigue siendo 1. Bueno, qué tránsito, mi chico, mucho ruido de auto. Bien. ¿Estamos? Y ese es el resultado final. Bueno. Profesor Giorgetti no vino. Aún está dando clase en secundaria. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Este que queda aquí, el otro, falta. Fíjense que el número E, acá, el número 32, este ejercicio que está acá, lo vamos a copiar acá abajo. Utiliza otra definición del número E, que es cuando X tiende a 0, no a infinito. ¿Vieron que en los anteriores acá teníamos un infinito? Ahora dice 0. Para ese ejercicio hay otra definición del número E, que es
1 más X elevado a la 1 sobre X. Espérenme un touch que tocan timbre, mis chicos. Ya vengo, ya vengo. Perdón, ya vine, correo. Bien. Entonces, hay una nueva definición del número E. Ay, parece que hay gente de ser el profesor Giorgetti, a ver. Ahí está el profesor Giorgetti. Bien. Quiero que les enseñe el otro método. Hay una definición diferente del número E que es para cuando X tiende a 0 y tiene esta expresión, pero es equivalente, ¿sí? Fíjense, si yo reemplazo X por 0, me queda 1 más 0, que es 1, y acá quedaría 1 sobre 0, que es infinito, o sea, se vuelve a dar una determinación del 1 al infinito, pero es el número E, ¿sí? Entonces, se trabaja de la misma manera, lo único que en la sustitución, fíjense que acá aparece 1 más 5 a la X, y en vez de poner 5 a la X, yo voy a hacerle el cambio de variable. Ahora t tiende a infinito, de 1 más, y en vez de escribir... Sí. Le consulto, ese límite no es 1 a la 0. X tiende a... El límite del... No, del 32 no es 1 a la 0. Sí, pero lo que pasa es que acá hay acá la X tiene que estar en el denominador. Esta X. Porque si no es 1 a la 0, es 1 nomás. Este acá es así. Esto tendría que estar en el denominador acá. ¿Está bien eso en la guía? Ay, no copié. Porque tiene que ser una indeterminación, si no, no tendría Profe, hay sentido. una aclaración en la página. ¿Qué dice? La guía está bien, ¿no? Sí. Hay una aclaración, Mariela, ahí en la guía. Espera, ya te digo, a ver si entro en el aula. Dale. Ahí Juan lo puso como un... Bien. Como un Como aviso. una fe de rata. Exactamente. Sí, Mira porque es verdad que en este caso la idea es poder usar esta definición, digamos. Tendría que estar la X en el denominador. Ya te digo. Ahí el ejercicio dice... ¿Dónde entré? Límite con X tendiendo a 0 y como base tenés 1 más 5X y como exponente tenés 1 sobre 2X. Exacto, sí, es este.
Acá tendría que ser así, vamos a borrarle y vamos a escribirle bien. Sí, porque es verdad lo que decía el compañero, gracias por advertirme que no se estaba indeterminando. Así es. Gracias, gracias. Sí, porque si no, no tenía sentido porque no se indeterminaba. Perfecto. Bueno, entonces, siguiendo con nuestra metodología que consistía en cambiarle la variable, yo saco el 5x y ahí directamente pongo t. Hace la gente por la vereda, fíjate qué fuerte habla. Bueno, entonces, 5x es equivalente a t. Voy acá al cálculo auxiliar. Y entonces despejo x. ¿Para qué despejo x? Para después reemplazarlo aquí. Entonces me queda 1/2. Y en vez de escribir x, voy a despejar x acá. El 5 que está multiplicando pasará dividiendo. Y entonces voy a escribir, en vez de x, acá, t sobre 5. Este exponente es lo que tengo que arreglar. En primer lugar, ay, casi puse el infinito. En primer lugar, extremos y medios, ¿sí? Extremos y medios. El 5 acá multiplicando. Es lo mismo que escribir 5 medios por t. Primer paso. ¿Qué hago ahora? Voy a dejar el 1 sobre t elevando a esto y al 5 medios como si fuera potencia de otra potencia afuera. A ver. Que es lo mismo que hicimos hoy, ¿eh? 1 sobre t quiero que quede como exponente del paréntesis. Y afuera, ¿quién quedaría? Lo que está multiplicándolo, o sea, 5 medios. ¿Ven o no? Que si yo multiplico, vuelvo acá. ¿Sí? Y ahí estoy en condiciones de hacer límite. ¿A qué es igual todo esto que está acá adentro? Por lo tanto, e elevado a las 5 medios es tu resultado final. Marcos, vos sos el que le enseña a los alumnos a hacer, en vez de cambio de variable, a modificar el exponente, ¿no? A ver, vos haces- no, yo hago cambio de variable también. Ah, bien, porque yo les quería mostrar, pensé que vos eras, porque viste que hay algunos que agarran a este ejercicio, por ejemplo, y le modifican el exponente. Quería mostrarles ese, pero no, yo no estoy muy acostumbrada, tengo miedo de meter la pata porque yo voy con el cambio de variable nomás siempre. Pero si no lo intentaríamos. Podemos intentar hacer uno distinto si quieren para mostrarles. ¿A cómo te referías, a ver? Eso es lo que no estoy entendiendo. Ah, pará. Ese es el ejercicio. ¿Quedó ahí o no? Avísenme cuando pueda borrar. ¿Está? ¿Puedo sacar? Bien. Voy a inventarme uno, cualquiera, distinto. Hay una cuestión que nadie me preguntó. Y es que en esta unidad, en este parcial que nosotros vamos a tener ahora, el numerador y el denominador siempre tienen el mismo coeficiente. Atención con esto. Cuando demos L'Hopital pueden llegar a encontrar con el numerador y el denominador con coeficientes distintos. Pero ahora, a ver, es como que... Claro, de hecho eso Juan Pablo lo dice en el video que está colgado en el aula. Fíjense acá. Acá tenés X, ¿sí? Después hicimos uno que, bueno, ahora borré, pero el otro tenía 4X, 4X. O sea, siempre el exponente acá van a ser iguales, ¿está? Eso es importantísimo que tengan en cuenta, porque si no por ahí encuentran en internet o en algunos libros algunos ejercicios de ese tipo y empiezan a sufrir ahí en el intento y siempre van a ser iguales los coeficientes. Quiero mostrarles uno porque es bastante sencillo y hay gente que le encanta hacerlo. Voy a arrancar ya fácil porque quiero que aparezca el 1 más. Pero quería mostrarles esto.
ustedes pueden elegir el que quieran, que les resulte fácil, digamos. Acá puede ser... Vamos a hacerle difícil. Así, por ejemplo. Fíjense este ejercicio. Hay un método que muchos profesores de la cátedra lo emplean y alumnos también, por eso quería mostrarles sin meterme, y pido disculpas si me enriedo porque no estoy acostumbrada, que es, no hacen la sustitución de variables, sino que buscan llegar al número E, porque venimos acá, donde está la base del razonamiento. Fíjense que acá vos tenés 1 sobre X y tu exponente es exactamente la inversa, ¿ven o no? O sea, si vos comparás 1 sobre X, acá ¿quién es? X sobre 1. Es decir, como si fuera que el término que está en la base es exactamente el recíproco del que está en el exponente. ¿Ven o no? ¿Alcanzan a ver? Y esa es la idea de esto. O sea, ¿qué es lo que hacen? Lo dejan tal cual está, sin hacerle la sustitución de variable. Y a esto lo multiplican y lo dividen acá arriba. Es decir, voy a hacer con azul el artificio. Y todo esto que yo acabo de hacerle en el artificio queda multiplicado por el exponente. Que como es una suma tiene que estar encerradito entre paréntesis. Ese es el artificio. En eso consiste. ¿Y por qué? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ahora todo esto que está acá, cuando le hago límites es directamente, porque queda esto multiplica o elevado a su inverso. ¿Ven o no? Entonces, todo esto que vos ves acá es el número E. Y para encontrar el exponente, trabajan haciéndole límite a lo que te quedó. Entonces le hacen directamente, esto queda E, y acá punto suspensivo porque no sé quién es el exponente. Entonces, en un cálculo auxiliar, para no trabajar todo en el superíndice, hay gente que trabaja todo en el superíndice, después no tengo que usar 2 anteojos para poder ver y corregir. En un cálculo auxiliar, solamente le aplican el límite a esta partecita, porque esto que está acá ya es E. Entonces ahí dicen, bueno, le hago distributiva. Me queda 15x más 5 sobre x menos 2. Y acá se determina del tipo infinito sobre infinito. Pero ayer el profesor Giorgetti dijo, ¿qué pasa cuando el exponente cuando el numerador y el denominador tienen el mismo grado? ¿A qué es igual el resultado del límite sin hacer? Al cociente de los coeficientes principales. O sea que esto ¿cuánto da? 15. Y entonces ese 15 va acá. Y terminaste. Acá, que está fácil este. Pero siempre necesitando el 1 más, entonces de esa manera este lo multiplica y lo divide acá arriba y después hace distributiva. Quería mostrarles porque este método les encanta a muchos, les resulta mucho más fácil y bueno, cada uno puede elegirlo si quiere, no hay ningún problema. Está lindo también. Yo es por cuestión de costumbre nomás, que estoy más acostumbrada a hacer la sustitución y el cambio de variables, pero si ustedes quieren modificar el exponente y hacerle límite a eso, no hay ningún problema. ¿Se entendió, no? Sí, profe, se entendió. Bien. Sí, se entendió bien. Perfecto. Entonces ahora tenemos que hacer, terminamos con todas las indeterminaciones.
Y ustedes tienen que decirme cuánto les dio. Este. A ver que yo lo traje. Este era el que ustedes tenían de tarea. ¿Lo hicieron? Estoy compartiendo, ¿no? ¿Alguien lo hizo? No, Ángeles. ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? Ah, profe, sí, lo hice. Yo también hice, profe. Yo Ahí también. en el chat Bien, le están poniendo que Siempre. también hicieron. bien. ¿Cuánto les dio? ¿Tiene límite? ¿No tiene límite? A ver, dice, A mí me dio que f de x no tiene límite. O sea, me dieron diferentes los límites en las funciones. por lo tanto, no posee límite. Perfecto. A ver, ¿podemos hacerlo? ¿Va a repetir? No. A ver, para que pueda existir No, el me anda mal, límite, no. para que pueda existir el límite, bueno, aquí le quiero, estoy buscando al profesor Giorgetti para hacerlo coanfitrión. Sí, decime ahí te hablo y se marca mi cuadradito. Sí, perfecto. Ahí está. Ahí te dice coanfitrión, Marco. Volvemos acá. Para que exista límite, atención con esto, porque es una función por tramo. Es un error muy común decir que el límite para f de x, fíjense, errores, O sea, voy a escribir acá, mal. Es muy común, por ejemplo, decir que el x de la función es 3. Es 2. ¿Por qué? Porque miran que para x igual a 3, toma el valor 2. Error, ¿sí? Esto está mal. Ojo con pensar que el límite coincide con el valor de la función en el punto, porque lo que es 2 es f de 3, que no es lo mismo que el límite, ¿sí? Atención con esto, sobre todo cuando den continuidad se ve mucho esto. Una cosa es el valor de la función en el punto y otra cosa es el límite. Cuando hablo de límite en funciones por tramo, si justo me piden que el límite sea en el valor donde la fórmula cambia, que a la derecha del 3 tenga esta fórmula y a la izquierda del 3 tenga esta fórmula, somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta de que tengo que aplicar límite lateral. Y que para que tenga límite, los límites laterales deben ser iguales para que exista el límite. Porque si son distintos, entonces no existe límite. Y estas cuestiones no aparecen en el enunciado. No aparecen en el enunciado. En el ejercicio vos te van a decir calcular límite nomás. Y ustedes tienen que tener claro este concepto. ¿Está? Entonces, desde ya que el límite para x tendiendo a 3 por derecha, la tengo que aplicar a esta expresión.
Uriel. 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 No está. Celular ahí. Mutense, che. Y por izquierda tengo que aplicar el límite a esta otra expresión. Entonces, en definitiva, tuvimos que hacer dos límites. Uno para el límite lateral por derecha y el otro para el límite lateral por izquierda. Acá, cuando aplico el límite para x tendiendo a 3, esto les da 0 sobre 0, se les indetermina. Entonces hay que salvar la indeterminación. ¿Cuál era el artificio para salvar la indeterminación de este? Usar caso de factoreo. Racionalizar. Tenían que multiplicar y dividir por el conjugado. Eso significa entonces que acá tenías que multiplicar arriba y abajo por el conjugado de la raíz. Perfecto. Una vez que haces el cuadrado del binomio, ahí sí seguramente vas a tener que factorear para poder lograr la simplificación. Acá multiplicas, ¿sí? Cuando multiplicas dos conjugados entre sí, te da una diferencia de cuadrados. Eso significa que me queda 2x más 10 menos 16. Si ustedes quieren ganar tiempo acá, pueden ir factoreando también si quieren a este. ¿Cuántas raíces tiene? Tiene 2 por ser una cuadrática. Una de las raíces es el 3 y la otra raíz es el menos 2, creo. ¿Puede ser o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces queda así la simplificación, el factoreo de esa función, ¿sí? Bueno, acá, si ustedes ganan un pasito acá, si quieren escribir a esto ya factoreado, porque esto es 2x, 10 menos 16 es menos 6, y como yo lo que quiero hacer es simplificar, yo a esto le puedo sacar factor común 2, y entonces me queda x menos 3, ¿sí o no? Entonces ustedes acá lo puedo escribir ya como un cálculo auxiliar. Entonces me ahorro un pasito. Y ya lo escribimos factoreado. Todo esto es esto. Entonces, una vez que hiciste todo el procedimiento, con este se puede simplificar. Cuando uno simplifica, salva la indeterminación. Hago límite. En el numerador me queda 2. En el denominador me queda 3 más 2 es 5. Y acá me queda 2 por 3, 6, más 10, 16. Raíz de 16 es 4. 4 más 4 es 8. 5 por 8, 40. Todavía. Entonces esta, al simplificar, me quedó 1 sobre 20, que es el valor del límite. Eso significa entonces que el límite por derecha te da 1 sobre 20. ¿Así les dio? ¿Sí? ¿Está? Todo eso es de ayer, ¿eh? 0 sobre 0, multiplico y divido por el conjugado, salvo la indeterminación, tiene que estar los casos factoreo, todo, me da 1 sobre 20. En este otro, ¿qué tipo de indeterminación obtuvieron en el límite por izquierda? ¿Me da? 0 sobre 0. 0 sobre 0. Y entonces ahí tenemos, en el numerador es bastante obvio que tengo una diferencia de cuadrados. Ojo con la diferencia de cuadrados, lo puse así a propósito, porque estamos acostumbrados a ver
esta expresión. Entonces yo digo, esta es x más 3 por x menos 3. Ojo, porque esto también es una diferencia de cuadrados, pero cuando yo hago la diferencia de cuadrados queda 3 menos x por 3 más x. Acá, ojo, porque en la resta sí importa el orden de los términos, Ojo que la resta no es conmutativa. Entonces, ustedes tienen que ver bien si el número está en el primer término o la x está en el primer término. Entonces, a la hora de hacer la diferencia de cuadrados, tiene esta forma, Ojito ahí. Y bueno, esto, como tengo que factorear, y es un polinomio de grado 3, yo en un cálculo auxiliar voy a hacer Ruffini. Voy a ubicar esto, tiene que estar completo y ordenado el polinomio. Y voy a hacer Ruffini con la raíz que conozco. Entonces, baja el 2, 2 menos 2 por 3 es menos 6, resuelvo, me da 2. 2 por 3 es 6, resuelvo, me da 12. 12 por 3 es 36. Y efectivamente el resto tenía que ser 0. ¿Por qué tiene que ser resto 0? Porque yo sabía que el 3 es raíz. Como yo estoy segura que es una raíz, entonces el resto es 0. ¿Y acá qué escribo? Escribo x menos la raíz que yo conozco, que es 3, por el resultado de la división comenzando un grado menos. De esa forma ya tengo el polinomio factoreado preparado para simplificar. ¿Puedo simplificar este con este? ¿Son iguales como para que yo pueda simplificar? No. No. ¿Por qué no son iguales? Porque son signos opuestos. Entonces, ¿qué le podemos hacer para que lleguen a ser iguales? Multiplicar por menos 1. Le saco factor común menos 1. Es decir, si yo saco factor común menos 1, este queda negativo y este positivo. O sea, lo que haces es sacar factor menos 1. Porque si vos multiplicás por menos 1, le tenés que multiplicar arriba y abajo, Atenti con eso, porque los artificios hay que tener cuidado, ¿no? En este caso yo saco factor común menos 1 y cuando le saco factor común a una de ellas. Entonces ahí estaría en condiciones de poder simplificar. Entonces, este signo menos le va a cambiar el signo al resultado de esto cuando le hago límite. Entonces me queda 3 más 3 es 6 en el numerador y el signo menos del factor común, el signo menos del factor común. Y en el denominador tengo que hacer esta cuenta. 3 al cuadrado es 9, 9 por menos 2 es menos 18, menos 18 más 6 es menos 12, ¿sí o no? Menos 12 más 12 es 0. ¿Puede ser o no? ¿Se viene a cuenta o no? Sí, bro. Y todo número dividido 0, ¿cuánto da? Infinito. Perfecto. Y ahí entonces, conclusión final. Límite por derecha es distinto al límite por izquierda, ¿sí? Por lo tanto, no existe el límite para x tendiendo a 3 de f de x. Y fíjense que a la hora de calcular el límite, ni siquiera me importó lo que pasaba con el valor acá, con el valor 3. Solamente intervienen las funciones que están a la derecha y las que están a la izquierda del 3.
¿Alguna pregunta? Profe, Sí. yo no entendí de dónde salió el -6. Cuando haces límite, reemplazás el 3 en el lugar de la X. 3 más 3 es 6. Y este menos que fue del factor común, por eso quedó negativo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bien. Terminamos. ¿Marcos? Sí, decime. ¿Hasta acá o hacemos el otro? ¿Y alcanzaste a hacer el de gráficos o no? Sí, acá tengo hecho. No sé si querés mostrarles, a ver, y le damos un Bueno, ratito para que intenten. dale. Estaba justo por escribir los valores donde... Pero bueno, le decimos... Sí, sí. O si querés hacer, pegarlo en un Paint y le vamos agregando lo que tienen que hacer. Dale. Ahí está, chicos. Miren esta gráfica. Este es otro ejercicio que pueden entrar en un examen, ¿eh? Con otra, para que no vean que todo tiene que pasar por límites indeterminados, ¿eh? No todo tiene que ser límite. ¿Y van a preguntar algo, chicos? El -5 ahí del dominio. Ah, sí. Estaba para arreglar eso. Ajá. Y verde. Ahí. Ah, vista de águila. Bien, entonces, ¿qué se le pide acá que hagan? Primero, todo esto es estudio gráfico, no hay expresión acá como tenían antes. Es estudiar, ¿sí? Si en algún tramo la función resulta par, coma, impar. Punto, justificar. ¿Sí? La segunda es estudiar la existencia del límite en x igual a -5, x sub 1, x sub 2 igual a -2, x sub 3 igual a 2. ¿Está? 4. Estudiar la existencia del límite cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? Y luego... Sería 3, ¿no? ¿En dónde? A ver.
El ítem. Ahí la consigna. Ah, ya estamos, ya. O es por alguna cuestión de cábala, viste que el 13 no le quieren ocupar, ahora vos no le quiero ocupar el 3. No, yo porque estoy perdido nomás. Y X tiende a menos infinito. Y por último, determinar conjunto, dominio e imagen. ¿Querés agregar algo más, Mariela? No, pero en estos gráficos uno puede evaluar todas las unidades. O sea, desde el momento en que hicimos inecuaciones, yo les puedo preguntar para qué valores del dominio la función es mayor a 0, para qué valores del dominio la función es menor a 1, para qué valores del dominio la función es creciente, para qué valores del dominio la función es decreciente, para qué valores del dominio la función es positiva, para qué valores del dominio la función es negativa. Fíjense todas las cuestiones que hemos estudiado a lo largo del desarrollo de la materia, que con solo mirar un gráfico yo puedo armar preguntas y ustedes mirando el gráfico tienen que ser capaces de responder. No lo vamos a hacer ahora, pero acostúmbrense a eso, ¿no? Porque no solamente pasa por límite y continuidad, sino también pasa por todos los temas de funciones que estuvimos viendo. Pero ahora vamos a hacer estas nomás por ahora, para repasar. A ver si pueden responder. Vamos con la primera. ¿Par o impar? ¿Hay algún tramo de la función que uno pueda decir acá es par o acá es impar? Desde -2 a 2 es par. Para que sea una función par, ¿qué tipo de simetría teníamos que tener? Respecto del eje de ordenada. Perfecto. ¿Y en el tramo de -2 a 2 hay simetría? Sí. Entonces, podemos decir que en el intervalo -2, 2, la función es par. Perfecto. ¿Cómo justificaríamos? Aparte de la simetría que uno observa. Analíticamente, ¿cómo definíamos la función par? f de x igual a f de menos x. Perfecto. Esa es la otra justificación analítica. Porque hay dos formas. Vos podés decir, porque se observa una simetría con respecto al eje Y, que es válido, y también desde el punto de vista analítico, porque f de x es igual a f de menos x. Perfecto. Profe, Y eso sí, sí. la otra noche me puse a jugar con GeoGebra con esto de las funciones pares y me di cuenta Sí. que cada vez que el exponente está elevado a un número par, la función es par, y cuando está elevado a un número impar, la función es impar. Exactamente, muy bien Me felicitado. enloquecí. Exactamente. Excepto que tenga términos que te arruinan la vida, ¿eh? Porque si vos tenés una función x cuadrado, va a ser par, pero en cuantito vos pones x cuadrado más 3x, dejó de serlo. Tienen que tener todas las variables exponente par y todas las variables exponente impar, porque cuando mezclas un exponente par con un impar, arruina tu deducción. Sí, arruina tu deducción. Siempre van a ser todas pares, por ejemplo, x a la cuarta más 2x cuadrado, sí. O x al cubo menos 3x, también. Cuantito vos pusiste uno con exponente par y otro con exponente impar, ya no. Ahí arruina. ¿Y qué pasaría en ese caso? No tiene paridad, no es ni par ni impar. Ninguno de los dos. Que aclaro que la mayoría de las funciones no es ninguna de las dos, ¿eh? O sea, para inventarte una par o una impar tenés que pensar un montón. Si yo te invento una función ya mismo, seguro que no es ninguna de ellas, ¿eh? O sea, es más frecuente que no tenga paridad a que la tenga. Eso es, desde ya no se estén preocupando por eso. Gracias, profe. Bueno.
Límite. Ahí escriben en el chat si el resto es impar. O sea, fuera del intervalo. Ahí, para que sea impar, tiene que haber una simetría con respecto al centro. Eso significa que, por ejemplo, la imagen de -5 sea igual a la imagen de 5, pero con signos contrarios. ¿Ocurre eso? ¿Es impar en algún otro trayecto? ¿Ustedes observan una simetría central dentro en otro sector de acá? No. Ojo con eso, ¿eh? O sea, no es que porque en la parte que no es par es impar, ¿eh? No es blanco o negro esto. Tiene que darse la simetría, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿ven esta curva que ven acá? Que tiene asíntota en el 2. Yo de repente a lo mejor en el -2 podría haber hecho algo acá, ¿sí? Por ejemplo. ¿Ven? O sea, si vos le hacías una gráfica acá, ahí sí te creo que podríamos hablar de una simetría central con respecto al centro acá del origen. Entonces hago así una curva. O este que vos ves acá, de repente por acá le haces el mismo dibujito. O sea, pero tiene que darse esas simetrías centrales. Ojo con eso. Bueno, pasamos con respecto a paridad, ¿hay alguien más? Si no, pasamos al límite, que era el ítem 2. A ver, en el ítem 2. Límite para x tendiendo a -5. El -5 no existe. ¿Por qué no existe? Porque no los existe, laterales, hay una Los función que límites viene. laterales son distintos. Izquierda de 1. Porque el límite por izquierda da 1 y el límite por derecha da 0. 0. Da 0. Entonces los límites laterales son distintos y eso hace que no exista el límite. Perfecto. Por izquierda entonces da 1, por derecha da 0. Son diferentes, no tiene límite. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a eso? ¿Qué pasa en -2? Ahí sí, El límite es 3. es 3. Pero en el límite 3, para justificar, pongo el 3 nomás y listo. Y le puede poner así No, justo arriba. tendría que ser, digamos, tipo por tanto por derecha y por izquierda, da el mismo resultado en este caso. Exacto, porque fíjense que viniendo por izquierda y viniendo por derecha tengo tramos diferentes. Viniendo por izquierda vengo por una lineal y viniendo por derecha vengo por la cuadrática. Por lo tanto, vos estás obligado a justificar esa respuesta pensando que los límites laterales son iguales. Ojito con eso, ¿sí? Otra vez tenemos que decir que son iguales y por eso el límite de la función es 3. Pero no alcanza con decir si tiene límites 3. ¿eh? Si te piden que justifiques, tenés que dar toda la justificación. ¿Y en 2? ¿No existe? No existe límite. Ajá, ¿por qué? El límite por izquierda da 2 y el límite por derecha da infinito. Cuando por izquierda da 3. Por izquierda da 3, acá. Sí, el valor de la función. Y por derecha da más infinito. Fíjense que hay una asíntota ahí. Por lo tanto, no tiene función. No tiene límite, perdón. Perfecto.
Y cuando x tiende a más infinito, 0. está 0. Conclusión de eso que vamos a ver el miércoles. Si el límite cuando x tiende a más infinito es 0, es porque en i igual a 0 que hay Una asíntota horizontal. hay una asíntota horizontal. Cuando el límite para x tendiendo a infinito te da un número, en ese número, ¿sí? Y va a tomar una asíntota horizontal. Cuando tiende a menos infinito, Más infinito. fíjense que va creciendo, ¿sí? Toma valores cada vez más altos acá. Eso significará entonces que dará infinito también. Perfecto. Da infinito. Bien. ¿Alguna apreciación respecto a esta gráfica? O sea, ¿hay alguna cosa que ustedes de los temas que vimos estarían pensando que por qué no preguntan esto o por qué no dicen esto respecto al gráfico? De si es continuo, evitable o inevitable. Perfecto, eso lo vamos a ver el miércoles. Podemos arrancar con este mismo gráfico que está espectacular. ¿Dónde sería discontinua, evitable o esencial? A ver. Eso ya dieron. ¿En el 5? ¿Puede ser? Inevitable. El 2. En 2. En el -5 es una discontinuidad. Fíjense que hay 1 centímetro de salto ahí. Y eso significa que no va a ser evitable desde ya, porque tengo todo este sector acá, este salto, donde esta función es discontinua no evitable. Eso seguro. Y en el otro lugar donde se produce un salto es en el 2. ¿En el 2 de qué tipo de discontinuidad me dijeron? Inevitable. También no evitable. Algunos lo llaman esencial. Porque acá no tiene límite. Siempre que no tenga límite, en ese punto va a haber una discontinuidad no evitable. Siempre que vos no tengas límite. ¿Sí? Para que sea evitable, es necesario que exista límite. Ahí en el -2 le modifiqué. Ah, bien. Ahí en el -2, por ejemplo, tiene límite, ¿sí? Tiene un límite igual a 3. Y lo que no existe es f de -2. Entonces, al no existir f de -2, ahí se transforma en evitable. Perfecto. Pero recuerden eso, si no tiene límite, desde ya es no evitable. Y si tiene límite, ahí puede ocurrir que sea continua o que sea discontinua evitable. Pero necesito la existencia del límite sí o sí. ¿Qué otro? ¿Algún otro comentario? Los intervalos, profe, de crecimiento y decrecimiento. Ajá. Intervalos de decrecimiento, ¿cuáles serían? Menos infinito a -5. De menos infinito a -5 decrece, perfecto. ¿En qué otro sector decrece? -2 a -1. De menos. De menos De menos 2 2 a 0. hasta acá, miren. ¿Sí? O sea, todo hasta acá y hasta acá. Y después empieza a subir. ¿Qué otro sector? ¿Sería un intervalo cerrado en 0? En el punto donde cambia el crecimiento, después van a ver ustedes que se denomina extremo relativo. En ese sector no es ni creciente ni decreciente, entonces lo dejamos abierto, ¿sí? Yo al menos lo dejo abierto siempre.
Eso habíamos hablado con el profesor Giorgetti una vez en una clase que estábamos viendo que a veces algunos profesores le ponían corcheto u otros no. Yo habitualmente no le pongo, lo dejo abierto. Sí, concluimos que íbamos a estar abiertos. Sí, porque después vamos a ver cuando nos metamos con derivada, que ahí es claro. Punto crítico se llama. ¿En qué otro sector decrece? De 2 al infinito. De 2 al infinito. Del 2 al infinito, perfecto. Ahí en el chat estaban diciendo que nos olvidamos poner dominio imágenes, ¿verdad? Ahora lo hacemos. Creciente, ¿hay algún intervalo que sea creciente? De -5 a -2. De -5 a -2. De 0 a 2. 0 a 2. De 0 a 2, perfecto. Bien. Bueno, dominio imagen de la función, así como está. El dominio, ¿para qué valores está definida la función? En todo caso, vamos a pensarlo con el agujerito acá que le agregó el profesor, Bueno, así como está. Sería todos los reales menos el -2. Perfecto. ¿Y la imagen? De -1 a infinito. Muy bien, mis chicos, van a sacarse todo muy bien, 10 felicitados en un parcial. Vamos Una con luz. todo. No. Está mal, ¿Qué pasó? Marco, está mal la imagen. ¿Será que- La canción de Colombia, creo que. Inspirado. Ahí está. Ya corrijo. Te muteé, Marco. Profe, ¿el 2 no pertenece al dominio? El 2 sí, no, sí, está, Marco, la imagen nomás estaba, el 2 sí pertenece. El -2 es el único lugar donde hay agujerito. Y la imagen era el que estaba La mal. imagen sería de -1 al infinito. Claro, de -1 a infinito. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Recuerden siempre que para el dominio se mira todos los valores que toma la función en el eje X y para la imagen todos los valores que toma la función en el eje Y. Pueden tener trayectos donde este valor, por ejemplo, el 2 es usado por este, todos. Por ejemplo, si yo en este ejemplo pusiera, ponerle ahí, Marcos, a ver, f de x igual a 2, por ejemplo. Y que ustedes tuvieran que decir quiénes son las preimágenes, o había un ejercicio así parecido en el cuestionario obligatorio, las preimágenes. ¿Quiénes serían todos los valores del dominio que se unen con la función igual a 2? Un montón. Tienen que hacer como si fuera, tienen que hacer como si fuera una línea horizontal, ahí en el valor 2, y en todas las intersecciones ahí buscar el X, ¿no? ¿Eso sería la preimagen cuando piden, profe, entonces? Sí, tenés que buscarle todos los valores de X que se unen con Y igual a 2. ¿Se puede definir la imagen como todos los reales mayores a -1? También. Lo que pasa es que nosotros entre la notación simbólica y el intervalo, como estamos trabajando en el conjunto real, es más fácil establecer nomás que va de -1 a infinito. Si vos lo querés poner como que son todos los Y mayores o iguales a -1, pero son los Y, no los X. También lo puedes poner. Fíjense ahí todos los puntos de X
donde la función tomaría el valor 2. Fíjense que no son exactos, será el menos 6, algo, el menos 3, algo, o sea, son, el menos 2,9, el menos 1,8 y así, todo a ojito, que son valores no exactos, obviamente, pero son todos esos valores de X que tomarían como imagen al valor 2. Tienen 5 valores de X que tienen la misma imagen. ¿Qué me estaban por decir? Después pueden pedir intervalo de positividad y negatividad también. Sí. Ah. Acá de positividad es todo el dominio menos ¿El 0? ¿Qué parte es negativa? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. O sea que podés poner intervalo de positividad serían de menos infinito a menos 5, Chan, porque el menos 5 es igual a 0, ¿viste? La única raíz. Podría ser de menos infinito a menos 5, de menos 5 a menos 1, de menos 1 a... De menos 1 a 1 es negativo. Y después de 1 a infinito otra vez. Ese es el intervalo de negatividad. Y el menos 5 que es 0. Pero si te piden, por ejemplo, que f de x solamente sea positivo, el menos 5 no lo podríamos incluir tampoco. ¿Sería como intervalo abierto? Claro, porque el menos 5 es raíz. Si te preguntan las raíces, es el menos 5, el menos 1 y el 1. 3 raíces tiene, que son los puntos de intersección con el eje. Bueno, estamos jugando ya a buscarle detalles a la función. Los de positividad serían de menos infinito a menos 1. Bueno, le iba a sacar nomás el 5, pero es lo mismo. De menos 5 a menos 1, ¿sí? De menos 5 a menos 1. Y después de 1 a infinito. Todos esos son conjuntos de positividad. Y después de negatividad, ¿quién sería? Menos 1 al 1. De menos 1 a 1, exacto. Ahí podemos poner, en todo caso, para que se aclare que las raíces f de x es igual a 0. Se llaman raíces en menos 5, menos 1 y 1. Bien, después de haber jugado, que hicimos dulce con un dibujito, ¿alguna pregunta quedó? Fíjense todo lo que uno termina repasando, y eso que no nos metimos mucho con continuidad porque después más adelante, pero es impresionante todo lo que uno puede hablar de una gráfica. Bueno, un montón. Bien. Asíntotas, es verdad, podemos hablar de asíntotas también. Sí, sí. Las asíntotas. Una duda. Sí. Sí, ¿por qué en el dominio excluimos solamente el menos 2?
Y en 2 tenemos también una asíntota. ¿También no tendríamos que excluir el 2? Pero el El 2 está incluido. Pero el 2 tiene imagen. A pesar de que tiene una asíntota, tiene imagen. Fíjate que el valor 2 toma como imagen el valor 3. Existe f de 2. Vos lo que tenés que en el dominio excluir es el valor en el cual no tiene imagen, que es este. En el ejercicio, ay, para que esté trabada. En la función original que estaba pintado, ahí el dominio hubieran sido todos los reales ya, directamente. Ok, profe, gracias. Bueno, terminamos por hoy. Nos vemos. El martes ustedes tienen teoría con la profesora Balbi y nosotros nos veríamos el miércoles y el jueves. Recuerden que el parcial es el miércoles siguiente, el 5, ¿no? Creo. Miércoles, no me acuerdo qué día es, el otro miércoles. Así que por favor, este miércoles y este jueves nosotros estaríamos terminando todos los contenidos que entran en el parcial. Así que por favor no falten, vayan a las clases de consulta. ¿Cómo va a ser el parcial? ¿Va a ser por escrito, por cuestionarios? Ah, eso me olvidé decirles, que tienen un cuestionario el sábado, ¿eh? El sábado todo el día tienen un cuestionario sobre límite. Obligatorio. Obligatorio. Desde las 7:30 de la mañana hasta el domingo a las 7:30, ¿así sería? No sé, está publicado el horario. Fíjense ahí, entren y miren. Profe, ¿puede dejar la imagen un ratito, por favor? Sí. El examen práctico, es un cuestionario que dura 1h30. El horario lo vamos a publicar. Seguramente ustedes van a rendir a la tarde, en el horario de clase. Vamos a ver, lo vamos a publicar porque depende de la cantidad de alumnos. No sé si todos van a rendir a la misma hora o haremos 2 grupos. Eso tenemos que ver. Es un cuestionario que dura 1h30. En ese cuestionario tienen preguntas tipo verdadero o falso, seleccionar la respuesta correcta o completar algún dato que falte en algún enunciado. Y después hay algunos ítems que te piden que los desarrolles. Esos ejercicios que te piden que desarrolles, no me importa el resultado solamente, sino que me importa toda la elaboración para llegar a ese resultado. Por ejemplo, te podemos pedir un límite indeterminado. Bueno, en el límite indeterminado es tan importante la respuesta como el procedimiento que vos empleaste para salvar la indeterminación, por ejemplo. Entonces eso yo te voy a pedir que lo hagas aparte, que lo entregues. Tenés que sacar foto y subir el adjunto. Entonces ahí yo voy a mirar, bueno, si factoreaste, si simplificaste, si hiciste bien el artificio, además de haber llegado correctamente al resultado. Así que eso depende. Hay algunos ítems que te van a pedir que desarrolles de manera escrita y que subas la foto, y otros que es simplemente marcar la respuesta correcta. Hay de todo. Por eso es que el examen dura 1h30 nada más, y bueno, entra hasta el concepto de derivada, ¿no? Entra hasta el concepto de derivada. Y sobre todo vayan practicando el hecho de sacar foto con el cel, convertir a PDF y subir a la computadora. O sea, tienen que tener todo a mano porque tienen que ahorrar tiempo en todo lo que puedan. Sí. Fíjense que ustedes van a tener que estar, leyeron el protocolo que ya se publicó, ¿no? Ustedes
ustedes tienen que estar con la cámara del celular filmándose y con la computadora para responder el cuestionario. No pueden usar la cámara de la computadora. Y eso tiene que ver también con lo siguiente, no solamente porque ustedes van a estar filmados todo el tiempo, sino porque además de eso ha pasado que hay gente, por ejemplo, que se le cortó la luz. Y si a vos se te corta la luz y estás con el celular o se te va internet y estás con el celular, automáticamente nosotros nos enteramos. ¿Por qué? Porque el celular no se interrumpe. El celular sigue filmando. Entonces ustedes pueden decirle, profesor, se me cortó la luz, o retomás el examen después, o se te puede ayudar, o esperar. Ahora, si ustedes utilizan un solo dispositivo, si ese dispositivo se corta, se da por terminado el examen. Se te corta el cuestionario y se te corta el Zoom, nosotros damos por terminado el examen y es como si fuera que está ausente o insuficiente, depende del tiempo. Así que tienen que... Si usas dos dispositivos y estás conectado a Wi-Fi, igual se cortan los dos, así que... Pero si vos tenés tu celular con uso de datos, no se te interrumpe el celular. Claro, ahí en ese caso no, pero si es solo bueno, Wi-Fi, pero tenés que dejarlo con el preparadito para que use datos. O sea, cosa de que no se te interrumpa, porque si a vos se te interrumpe, estás en el horno. Te dejamos afuera del examen, digamos. Sobre todo porque vos salís de Zoom y después para volver a entrar tenés que pedir permiso, o sea que todos sabemos quién salió y que salió del examen y claro, que ese examen se interrumpió. Profe, para pasarnos el archivo desde el celular a la computadora, ¿tenemos que usar Drive y mandarnos por correo o cómo es el sistema? Como vos quieras. Hay chicos que usan... Hay chicos... WhatsApp web, por ejemplo, se puede usar. Hay alumnos que utilizan WhatsApp web, a otros que utilizan CamScanner, también está bueno. Lo único que yo les pido es que practiquen, porque cuando uno saca la foto, mira, ahí está el profesor Giorgetti, en 2 dispositivos, es una maravilla. Él está enfocándose con su celular en la computadora, ¿ven cómo se ve? Y al mismo tiempo él está usando el de la camarita. Sí. Así debería verse entonces, profe, para el examen, algo parecido. Para el examen, claro, un poquito más lejos nomás, para que se vea el lugar de trabajo mientras ustedes trabajan, filmándose en todo momento.